Gracias amigos por continuar con nosotros. Aquí estamos en su programa Respuesta Médica. ¿Y de qué hablaremos hoy? De lactancia materna, un proceso precioso que hay que vivirlo, que hay que contarlo y que hay que concienciar a esas madres primerizas, aquellas que están embarazadas, de lo importante que es lactar a nuestros bebés. O sea que no deben de perderse el programa de hoy y para eso contamos con la participación de la doctora Catherine Franco, quien es asesora en lactancia materna. Doctora, bienvenida, buenos días. Muchísimas gracias, Rafaela. Es un placer para mí estar aquí en Respuesta Médica compartiendo de este tema que verdaderamente es muy importante para todos. Claro que sí. Y yo me imagino que debe de ser súper motivador para usted como médico, ya que vivió esa experiencia, que vive esa experiencia de madre, poder informar a esas mujeres y ayudar principalmente a aquellas que no lo saben hacer, que a veces se pueden frustrar por no hacerlo bien, o sea que es sumamente placentero, ¿verdad que sí? Ciertamente, eso es así, y más que vivimos en un país, o básicamente no el país, sino alrededor del mundo, tenemos la deficiencia que como profesionales de la salud, en verdad, no tenemos formación en lactancia, simplemente se nos habla de los beneficios, más no se nos entrenan para darle a la madre herramientas que pueda llevar a cabo una lactancia exitosa. Exactamente. Vamos a hacer la presentación formal de la doctora Catherine Franco. Ella es médico egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es médico auditor en el Hospital Infantil Dr. Robert Reed Cabral, es asesora en lactancia materna certificada por Edulacta, también es experta en anquiloglosia por Actualízate y también un máster en nutrición clínica, completamente formada para brindar esa formación a aquellas mujeres que están en ese proceso, hoy también las que estarán prontamente. Yo pienso que hablar de lactancia materna debe de ser desde el embarazo, para que ya tú te vayas familiarizando con ese proceso y que no sea un choque. Cuando te ponen el bebé en brazos, mira, tú tienes que lactar, o sea que ya tú estés preparada para hacerlo. Exacto, no, ciertamente, y por eso yo les recomiendo, por ejemplo, a todo el que me siga a través de las redes sociales, al que se interesa por lactar, que deberíamos, ¿verdad?, como mujeres, prepararnos, así como dices, Rafaela, desde el embarazo, o sea, tomar consultas, asesorías prenatales, porque vemos hoy día que la mayoría de las lactancias son mutiladas en los primeros días del nacimiento del niño, Claro y es que si yo no tengo un plan de parto y de nacimiento, que en verdad aquí estamos más que atrás, más que en pañales en esta parte, si yo no tengo un plan de parto y un plan de nacimiento diseñado, es muy probable que mi hijo sea expuesto a biberones, a fórmulas lácteas sin mi consentimiento, cuando eso es enteramente ilegal. Entonces, ¿por qué no buscar ayuda desde el embarazo y conocer mis derechos y mis deberes? Y yo, ¿verdad?, hacer notar mi sentir, mis deseos de que mi hijo no le den biberón, no le ofrezcan fórmula láctea, que al final puedan mutilar mi lactancia. Claro que sí, y para eso también en otros países debe de haberse un consentimiento informado. No, mira, del dicho al trecho aquí se violentan varias leyes. Por ejemplo, la ley de comercialización de sucedáneos de la leche materna y la ley 895 de apoyo y fomento. Si tú te vas a la ley, ningún pediatra debería tener expuesto, o sea, exhibido en su consultorio ningún regalo que le haga una empresa que comercialice fórmulas lácteas y mucho menos ofrecértela como obsequio. Y tú tienes pediatras aquí que te dicen al cuarto mes, ya tú no te estás alimentando como se debe, ya tú tienes que dar una fórmula láctea. ¿Qué es eso? Eso es ilegal. Eso está contemplado en la ley. O sea, ¿dónde está el apoyo que le brindamos como profesionales al hecho de amamantar? Claro que sí. Y también el hecho de que al nacer el niño, de una vez se le coloca una fórmula. El niño viene en la cunita, al lado de la madre, y ahí mismo viene con el biberoncito y la fórmula líquida. Exacto. Acompañarlo. Me lo dicen, me lo preguntan. Por ejemplo, en mi caso, que soy profesional de la salud, a mi hijo me lo entregaron con 2 docenas de leche de fórmula. O sea, yo decidí lactar a mi hijo bajo mi propio criterio, bajo mis propios conocimientos, porque el neonatólogo que lo recibió, ese señor pasó al otro día a decirme, estamos amamantando. Bien, ¿dónde está el apoyo real que recibe una madre al momento de amamantar? O sea, yo entiendo que como profesionales no tenemos la formación porque no existe un entrenamiento en la universidad ni en hospitales, pero
es una deficiencia que hay que reconocer y que simplemente hay que derivar. Estamos las asesoras de lactancia que estamos Sí. para eso. Excelente, excelente. Y en ese mismo tenor, cuéntanos, ¿cómo te motivas a ese mundo de la lactancia materna, de orientar, de ser apoyo, esa guía que tanto una madre necesita? Bueno, yo podría decir que mi hijo fue el mayor motor Ujú. en todo este proceso. Como te dije, al momento de mi parto, mi cesárea, entiendo, no fue respetada mi lactancia, no hubo un vínculo precoz, es decir, no me pegaron a mi hijo en la primera hora de vida, nadie me explicó cómo yo debía amamantar a mi hijo, ni técnicas correctas para hacerlo. Viendo todas las vicisitudes y dificultades que fui teniendo en el proceso, Sí, teniendo una familia que me bombardeaba y aún lo hace, con mitos y creencias que para nada son así. Empecé a estudiar, empecé a indagar, empecé a compartir por mis redes sociales sí. información y allí me animé, me formé en lactancia y me dedico a acompañar madres a lactar sin dolor y sobre todo hasta que usted quiera. Excelente punto de vista. Y eso es lo que debe de hacerse. Ese acompañamiento que tanto se necesita y que es tan prioritario en esos primeros días. Mire, hay dolor, Exacto, también está el cansancio, el trauma del parto natural o el parto vía cesárea. O sea que para eso, si tenemos a alguien de la mano que nos guíe con la experiencia y la formación, es totalmente aceptable y lo que todos exacto. queremos. Y ya hablando un poquito del tema, Katherine, ¿cómo podemos definir qué es la lactancia materna? Es el alimento idóneo para nuestros hijos, verdaderamente tiene todo, 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 absolutamente todo lo que tu hijo necesita. Sí. Yo quiero que ustedes sepan, en este tenor es bueno resaltar que no hay años en los que la lactancia se haya estudiado que te diga que no tiene nutrientes para tu hijo. Es decir, si eres una madre que tiene 2, 3 años amamantando y te dicen por ahí los opinólogos que ya eso no tiene nada, de eso es mentiras. Somos mamíferos, los mamíferos tienen un tiempo de destete de 3 años a 7 años, así como se escucha, es completamente normal. Yo sé que ustedes le dicen por ahí que son unos manganzones, pero mírenme, la mayoría de los cánceres de mama son prevenibles de esta forma, con Sí, lactancias maternas prolongadas, claro que sí. Y por eso es beneficioso tanto para la madre como para como el para bebé. el bebé. Y o sea que en ese título atinamos perfectamente. Una preguntita que todo el mundo se hace. ¿Quién debe lactar y quién no puede lactar? ¿Cuáles son esas contraindicaciones que me permiten decir que esa mujer no debe de lactar a su bebé? Lo primero que hay que resaltar es que existe la creencia de que yo no produzco leche en mi familia porque mi mamá no produjo leche, yo no voy a producir, etcétera, etcétera. Yo quiero que ustedes sepan que en la mujer hay indicaciones puntuales que te dicen que esa mujer no debería amamantar, pero la mayoría son circunstanciales. Me explico. Por ejemplo, una mujer con VIH activo obviamente no debería lactar, ¿verdad? Porque hay un riesgo de, aunque en esta se ha visto que en países donde no hay, o sea, donde no tenemos disponible agua potable, se podría Sí, lactar y se considera más beneficioso que ofrecer una fórmula láctea. Tenemos el virus de la leucemia de tipo T, también tenemos si la mujer tiene hepatitis B positivo, hay una imposibilidad para lactar o que puedes restringir tu lactancia y es cuando tenemos la condición de hipoplasia mamaria, me explico. sí. Es una mama tuberosa, es decir, que se ve elongada, una mama que se ve como alargada en forma de tubo. Es una mama que se ve tuberosa, elongada, en forma de tubo. Se le ve la areola mucho más grande y Sí, prominente, es decir, que resalta los pezones, parecía una tetera, literal, se ven grandes. Estas mamas que tienen ese aspecto, por lo regular, es una mama que va a tener en su desarrollo, es decir, en su interior, pocos alveolos mamarios, que sí, me va a decir, se va a traducir en poca producción de leche y esto puede hacer que la mamá tenga una baja producción de leche real, lo que pudiera condicionar que esta lactancia pueda ser mixta o incluso que no pueda lactar, dependiendo la tanta afectación que haya. Pero sí. en verdad en la práctica yo tengo madres que tienen hipoplasia mamaria y es posible lactar con buenas técnicas. Claro que sí. En los casos en que hay mastitis, hay enrojecimiento y dolor de las mamas, ¿puede la madre lactar? Eso lo vamos a saber más adelante, luego de la pausa. Nos vemos en breve.